Bueno, efectivamente, mis hermanos, teníamos previsto hacer nuestro servicio en la parte del santuario. Como usted podrá darse cuenta, si usted voltea, se dará cuenta que las ventanas están abiertas. Las ventanas tenían selladas y abrimos las ventanas para que pudiera correr el flujo de aire, pero sin embargo pensamos que todavía necesitamos por seguridad este espacio abierto. Y bueno, gracias a Dios aquí estamos. Aquí estamos como cuando Jesús también, usted imagínese cuando daba esas hermosas enseñanzas a la orilla del mar, en medio de la montaña. Cualquier lugar, el Señor, sea una casa, un espacio abierto, el Señor siempre lo importante era el mensaje, el mensaje. Así como para nosotros sigue siendo muy importante lo que Dios tiene que decirnos en estos tiempos. Si hay algo que la iglesia necesita es escuchar la voz de su Dios, ¿sí? Y por eso que desde que este confinamiento se dio ya desde marzo del año 2020, siempre establecimos que la iglesia jamás iba a cerrar. Jamás. Porque la iglesia somos usted y yo. Nosotros somos la iglesia, ¿sí? Que nos reunimos dentro de un templo, dentro de un santuario, un lugar que Dios ha escogido. Pero realmente la iglesia permanece aquí. Y en cada casa, en cada hogar, la iglesia allí es donde se fortalece. Todo este confinamiento, amados hermanos, no ha sido otra cosa que un tiempo de Dios para con su iglesia. Dígame usted, ¿cómo ha tratado Dios en medio de este aislamiento, en medio de nuestra soledad, en medio de no poder vernos como asiduamente siempre lo hacemos? Y sin embargo, obligados, hermanos, a recurrir a Dios como nunca antes lo habíamos hecho. Es realmente algo increíble la forma en que Dios propició, aún en medio de esta situación, el acercamiento a Él. Era necesario, hermanos. Nosotros que entendemos un poco acerca de los tiempos finales que estamos viviendo, ¿cuántos se dan cuenta y cuántos pueden entender que estamos viviendo en tiempos finales? ¿Sí? Levantamos la mano, ¿verdad? ¿Verdad que estamos dándonos cuenta, sí? Cada vez más la señal, no solamente por el incremento de la maldad, sino las señales naturales. Todo habla y todo manifiesta que la venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca que nunca. Está más cerca. Y lo más probable, hermanos, pero muy probable, es que usted y yo seamos parte de esta generación que va a presenciar esto. De manera que si hay algo que Dios ha provocado con esta pandemia, era necesario. Era necesario que nos diéramos cuenta cuán realmente nuestra relación con Dios estaba firme. Cuán realmente nuestra casa estaba sobre la roca. Es increíble, hermanos. Pero la palabra dice que usted y yo, una vez que conocemos a Cristo, comenzamos un proceso de construcción permanente que no termina. Es como una casa que usted sigue y sigue. Mire, yo ya tenemos, por ahí está mi esposa Ana Cecilia, no sé, como casi 30 años en el apartamento que vivimos. Y uno nunca deja de hacerle algo. Nunca usted va a decir, esta es la casa ideal, ya dejé. No, siempre hay que hacer, colocar esto, hacer aquello, darle mantenimiento. Así es la casa espiritual. Y la palabra de Dios nos dice que va a ser muy importante que usted y yo entendamos qué materiales utilizamos. Dios en su misericordia, hermanos, le ha dado a esta iglesia una oportunidad. Y no porque la merecíamos. Y no porque somos mejores que otros. Sino Dios nos dio una oportunidad para ser restaurados. Y la verdad que ha sido y es un proceso muy difícil.
muy difícil. Imagínese usted que este edificio que cayó allá, un sector del edificio cayó. Pero imagínese que el otro sector que no cayó no podía repararse. Era inevitable que la otra parte también fuese derribada. Hay cosas que no se pueden arreglar ni reparar tan solo con la buena intención. Y sabe una cosa, ser derribados y quebrantados es un proceso muy doloroso. Y Dios ha estado haciendo esto y lo viene haciendo. Sea que lo entendamos o no lo entendamos. Sea que lo aceptemos o no lo aceptemos. Usted se imagina, y yo cuando veía la noticia, le veía el reportaje y decía que la gobernadora o el alcalde de esa área había dado la orden de derribar la otra parte. Habían dado un lazo de tiempo para buscar si habían víctimas, si habían sobrevivientes. Pero una vez finalizado ese lapso de tiempo, inmediatamente tenía que darse la orden para ser derribada la otra ala del edificio. Y finalmente venir un proceso de retirar todos esos escombros y volver a hacer algo nuevo. Pero esta vez, algo bien hecho. Bien hecho. Entonces Jesús cuando hablaba, Él utilizaba la analogía del mar, de las plantas, de los animales. Jesús siempre hacía muchas formas y maneras en que el hombre entendiera. Y aquí está en su palabra. El evangelio es algo sencillo, pero complicado cuando el corazón está endurecido y necesita ser quebrantado. Dios nunca ha dejado de hablar. Nunca. Aún en el silencio, Dios sigue hablando. Aún cuando todo parece que nada, no escucho nada, Señor, no te escucho. Señor, te estoy buscando y no te siento. Y no te percibo. Y no te logro encontrar. Dios siempre, mis hermanos, siempre está obrando por encima de lo que pensemos o entendamos. Cuando esta iglesia ya hace más de 3 años, Dios le dio una palabra muy precisa en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 6, versículo 16, cuando dijo, deténganse, deténganse. Fue una palabra que en el momento quizás no logramos entender en profundidad. ¿Sabe? La palabra de Dios dice el salmista, ¿quién podrá entender sus propios errores? Es decir, que nosotros aceptar nuestros errores o aceptar nuestra necesidad o aceptar el hecho de que tiene que haber una intervención en nuestras vidas, realmente es algo muchas veces difícil de reconocer. Y por eso el salmista termina diciendo, líbrame de los que me son ocultos. O sea, líbrame de lo que yo no sé, Señor, porque lo que yo sé quizás no es suficiente. No es suficiente para mí. ¿Qué sabe usted de usted mismo? ¿Qué sabe usted? Le digo que realmente lo que sabemos a veces es muy poco. Aunque pensamos que lo conocemos todo de nosotros, la verdad es que lo que el hombre sabe de sí mismo a veces es tan poco que Dios tiene que intervenir. Y si Dios no interviniera, realmente moriríamos, pereceríamos. Por cuanto la Biblia dice que la naturaleza humana, hay caminos que al hombre le parecen caminos de bien y no se da cuenta que su fin es muerte. Esto, mis hermanos queridos, son procesos que Dios utiliza para acercarnos a Él.
Imagínense cuánto dolor en aquellas familias, en aquellas personas, los que perdieron seres queridos durmiendo y que ocurrió aquella situación como un terremoto, que sin previo aviso no pudo haber escape alguno. ¿Cómo iban a escapar si era de madrugada, estaban durmiendo? Ni siquiera fue un movimiento que empezó como un temblor, porque hasta en un temblor quizás algunos de los que murieron pudieron haber tenido oportunidad, pero no, esto fue una muerte súbita, hermanos. Fue un movimiento inmediato, no hubo tiempo de reaccionar. ¡Cuánto dolor! Y cuánto dolor para aquellos que perdieron sus propiedades, a los que tenían allí su inversión, sus sueños. Cuánto dolor encontramos nosotros siempre en estos procesos, hermanos. Y resulta ser, hermanos, que el dolor es parte de la vida. ¿Usted sabía que el dolor es parte de la vida? Pero el dolor no es un estado en el cual nos quedamos permanentemente, porque nos destruiría. Es como la tristeza. La tristeza es un sentimiento necesario, pero en el cual usted no puede abrigarse por mucho tiempo porque se convierte en otra cosa dañina para su corazón. La tristeza cumple su propósito y tiene que ser así por un tiempo determinado para llevarle a. La Biblia dice, mis hermanos, que la tristeza nos lleva ¿a qué? A arrepentimiento. Y tiene que ser así. O sea, usted y yo necesitamos a veces procesos y estados de tristeza. Porque eso viene de la convicción que Dios trae acerca de que Él quiere cambiar, lo que Él quiere renovar en nosotros. Y después de eso, mis hermanos, nosotros podemos entonces, después de un arrepentimiento, ir hacia una restauración, a volver a levantar lo que de alguna manera se hizo mal, se construyó mal, se utilizaron los materiales inadecuados. Y aunque teníamos toda nuestra mejor intención, esfuerzo delante de Dios, Dios dice, no. ¿Sabes qué? Esto que se ha construido no es. Derribarlo. Y así, mis hermanos, nosotros comenzamos esta iglesia en un caminar lentamente. He visto procesos. La historia señala tantos momentos donde comunidades, grupos de creyentes comenzaron a orar por un avivamiento, a orar por un despertar espiritual, a orar por una intervención divina de Dios. Y fueron procesos que duraron años, hermanos. Todos vemos a veces el fruto y el resultado de algo, pero qué bello, pero qué hermoso. Yo quisiera ser así. Yo quisiera ser de esta manera. Pero tenemos nosotros que pasar por un proceso. Que no es soplar y hacer botellas. Que no son declaraciones. Sino que realmente interviene la mano de Dios haciendo algo nuevo. Cuando nosotros comenzamos este proceso de Sermón del Monte, mis hermanos, lo primero que como iglesia vinimos a entender fue un llamado a un arrepentimiento. Pero este llamado a arrepentimiento, usted dirá, y va a tener la razón, que siempre existe, siempre. ¿Por qué? Por cuanto el hombre siempre estamos propensos a equivocarnos, a hacer algo incorrecto, o simplemente a dejar de hacer. Y siempre Dios nos ofrece su perdón cuando venimos con un corazón arrepentido. Pero el arrepentimiento
no solamente es para cambiar o modificar una actitud, una conducta. El arrepentimiento tiene que ir más allá. Y es parte de lo que hemos entendido en este proceso de restauración. El arrepentimiento tiene que llevarnos a un cambio de naturaleza. De naturaleza. ¿Sabe? Si usted ve esta casa maravillosa que Dios nos ha dado para reunirnos, usted ve que está llena de plantas. Y usted ve quizás que por allá el monte está crecido porque ciertamente las lluvias estimulan y provocan que el monte crezca, ¿verdad? Que la hierba crezca. Pero ¿sabes qué? Nosotros en un momento determinado vamos a podar ese piso, ese suelo, esa grama, estas plantas. Y cuando podan quedan muy bonitas, como cuando usted se corta el pelo, ¿verdad? Que uno parece, a veces uno tiene un aspecto, yo a veces parezco un loco, hermano, cuando el pelo me crece. Y mi esposa me ve, tienes que cortarte el pelo, me dice. No sé, parece que la apariencia mía se vuelve algo, porque si le fuera agradable, lo dejara así. Pero como no es agradable, epa, ya tienes que cortarte el pelo. ¿Pero por qué? Y cuando me veo al espejo, aquella cara de loco, hermanos. Pero resulta ser, hermanos, que yo me corto el pelo, y así como las plantas se podan, van a volver a crecer. ¿Por qué? Porque la única forma en que ellas no puedan volver a crecer es que de raíz realmente sean cortadas. Así es el cambio de naturaleza. A menos que nuestra naturaleza actual sea de raíz tratada, nosotros podríamos por temporadas, por tiempos específicos, cambiar nuestras actitudes. ¿Sabes qué? Mira, vale, yo a partir de hoy voy a hacer esto. Y miren, nos empeñamos y somos sinceros. No por eso no estamos siendo honestos. Pero no pasan 4, 5 días, una semana, un mes. Y de repente volvemos a retroceder. Y volvemos a sentir lo mismo de antes. Y volvemos a pensar como antes. Y eso causa frustración. Y uno entiende, pero ¿qué pasó? Porque a menos que el corazón de piedra o el corazón endurecido o incrédulo sea cambiado por un nuevo corazón, realmente todo se va a volver a repetir, hermanos. Por eso es que el evangelio, como decía mi hermana al principio, es poder de Dios. Poder de Dios que comienza transformando nuestras vidas. Transformándonos. Dice en el libro de Isaías, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 16. Dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero dice el Señor, primero da una instrucción a cuando nuestra conciencia, guiada por el Espíritu Santo, nos comienza a tratar por dentro. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué camino estamos siguiendo? ¿Qué decisiones estamos tomando? Y Dios le está hablando aquí al pueblo de Israel, que tanto se parece a usted y a mí, pero a un pueblo que, a pesar de que Dios es claro en su intención, para Israel era difícil aceptarlo y obedecer.
No porque Dios diga las cosas claras, nosotros estamos prestos para obedecer y seguirlo. Usted y yo podemos estar aquí, mis hermanos, y nuestra mente puede estar en otra parte. Y nuestro pensamiento puede estar en otra situación, en otros escenarios. Y sin embargo, Dios hace uso de este instrumento imperfecto para traer su mensaje perfecto. Porque ¿qué es el instrumento? ¿Qué es el mensajero? El mensaje, mis hermanos, de Dios para estos tiempos, para la humanidad, es que nos arrepintamos. Es arrepentimiento. Es un arrepentimiento, hermanos, que otra cosa que realmente, y así lo hemos entendido en la palabra, no hay algo que mueva a Dios como su misma naturaleza de amor. Dios nos ama. Él nos lleva a arrepentirnos. Por cuanto dice su palabra que Él no quiere la muerte. Dios no desea la muerte nuestra. Dios no desea la muerte de aquel que anda robando. Dios no desea la muerte de aquel que se metió conmigo. Dios no desea la muerte de aquel que es injusto. Dios desea que todos, porque así es su amor, nos arrepintamos. Pero este arrepentimiento que Él mismo nos ayuda por medio de su Espíritu Santo, va a traer algo en nosotros, un efecto que vamos a entender la necesidad, sentir la necesidad de lavarnos y limpiarnos. ¿Y sabes qué? Eso no es una tarea fácil y es extensa. Si yo le dijera a usted que realmente, hermano, ¿usted cree que en una hora usted pueda lavar toda esta casa? ¿Usted cree que en media hora usted pueda limpiar todo ese salón, aspirarlo, quitarle? No. Es difícil, hermanos. Pero es un proceso de todos los días. ¿Y usted sabe qué? Era como un libro que yo leí que se llama 3 pasos para adelante y 2 para atrás. Porque avanzamos y de allí depende la disposición del corazón a permanecer. Pero no es fácil. Me acuerdo que cuando leí ese libro, el autor decía, y estuve realmente tentado para ponerle al libro 1 paso para adelante y 7 para atrás. No es fácil. Nuestra naturaleza humana es complicada, hermanos. Es muy complicada. Y Dios nos ama tanto que no nos deja. Nos ama. Y por su amor, hermanos queridos, Dios día tras día nos insiste con el mismo mensaje. Si usted lee la Biblia y ve el trato de Dios con Israel, y por eso que el Antiguo Testamento da tanta riqueza, nos habla tanto del corazón humano, que usted ve libro tras libro, capítulo tras capítulo, Dios hablando lo mismo y el pueblo no escuchando. No escuchando. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que este tiempo de la dispensación de la gracia, de un nuevo y mejor pacto, tenemos ahora el Espíritu todos los días. Oye, conciencia, amor Dios tiene. El hijo no deja de corregirlo. ¿Sabe por qué? Porque lo ama.
Nosotros que ya hijos prácticamente son adultos. Sí, nuestros hijos parece que no crecen, se quedan en el tiempo ahí. Yo a veces trato con Anita y le digo a alguien, sí, déjame buscar a los niños, esos tarajayos. Niños, no son los niños. Pero si lo ve uno, y yo voy para casa de mi mamá y con mis 53 años, todavía mi mamá me trata como, no en todas las cosas, pero sí, o sea, el cariño no deja de ser. Y la manera en que el cual nuestros padres nos ven y nos quieren cuidar y nos quieren ayudar. Pero así como el Padre ama a su Hijo, Dios nos ama tan profundamente que Dios no está satisfecho con nuestro estado actual, por cuanto dice la palabra que verdaderamente nuestra posición en Cristo, nuestra vida en Cristo debe conducirnos cada día a ser como Él, a parecernos más a Él, a que Cristo más se forme en nosotros. Por eso es que la unidad de la iglesia es fuerte, porque todos buscamos la misma imagen, o deberíamos buscar la misma imagen y semejanza, que es Cristo. Cristo. Eso es lo que nosotros realmente hace que cada uno de nosotros nos parezcamos, porque cada uno viene de trasfondos diferentes, culturas diferentes, aprendizajes diferentes, experiencias diferentes. ¿Y cómo es esto que podemos entonces ser uno si somos tan distintos y tan diferentes? Porque todos buscamos el mismo norte, el mismo camino, Jesucristo. Si todos buscamos parecernos a Cristo, cuando nosotros compartimos, vamos a encontrar la similitud los unos con los otros, porque el mensaje es el mismo, la enseñanza es la misma. Y el Espíritu Santo va a tallar la misma imagen en cada uno de nosotros. Cuando nosotros fuimos al Sermón del Monte, es porque el Sermón del Monte es una fotografía de Jesús. A través del Sermón del Monte, nosotros aprendemos a vivir en este mundo como Jesús lo hizo y a prepararnos para lo que viene, para el futuro. Usted sabía que después de la segunda venida de Cristo, después del tiempo de la gran tribulación, ¿usted sabía que Cristo va a reinar 1000 años en la tierra? ¿Lo sabe? 1000 años va a reinar, Señor. Y Dios va a llamar a los suyos, a sus santos, a reinar con Él. Entonces Dios está preparando a un pueblo en toda justicia y en toda verdad. Y esta naturaleza humana va a dejar de ser esto corruptible para vestirse de algo incorruptible. Y finalmente vendrá el juicio final y luego al final cielos nuevos y tierra nueva. Entonces hay un proceso por el cual, si nosotros lo entendemos y no vemos desde el pasado, sino vemos desde un presente hacia un futuro, nos damos cuenta de la oportunidad que Dios nos está dando de volver a Él, de rectificar nuestros caminos, de enderezar lo torcido. ¿Cuesta esto, hermanos? Muchísimo. Yo muchas veces entiendo, porque este Sermón del Monte, cuando Jesús en Mateo 5, también está en Lucas 6, pero en Mateo 5, 6, 7 está mucho mejor explicado. Pero realmente me asombra, ¿no? Cómo el Señor, viendo a la multitud, dice, y sentándose, vinieron a Él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. El Sermón del Monte realmente es para los discípulos. El Sermón del Monte no es una enseñanza para cualquier persona. Hay muchos cristianos que piensan que el Sermón del Monte es imposible de llevar a cabo. El mismo Martín Lutero
decía que el Sermón del Monte es imposible vivirlo aquí en la tierra. Que las enseñanzas que Jesús dio en el Sermón del Monte son imposibles realmente de imitar. Que simplemente el Sermón del Monte estaba allí para darnos cuenta de la necesidad que tenemos de contar con la gracia de Dios. Y muchos otros hermanos teólogos, pastores reconocidos, realmente no creen que el Sermón del Monte sea algo para esta era, para este siglo. Sin embargo, el Sermón del Monte, lo que hay que entender de él es que es imposible, porque sí hay una forma imposible de vivirlo. ¿Y cuál es? En la naturaleza carnal. No se puede vivir el Sermón del Monte en nuestra naturaleza carnal. El Sermón del Monte no habla de la cruz. Usted no va a encontrar la cruz, pero está allí. Está allí. No hay que hablar de algo con nombre y apellido para saber que algo está allí. La esencia del Sermón del Monte indica que los únicos que realmente pueden ser discípulos y seguir las enseñanzas son aquellos que han nacido de nuevo. Aquellos que han nacido de nuevo. Habría entonces un gran problema y dilema que la iglesia debe preguntarse de forma sincera y honesta. Y cada uno de nosotros deberíamos hacernos la pregunta: ¿verdaderamente he nacido de nuevo? ¿Verdaderamente yo he nacido de nuevo? Esa es una pregunta obligatoria. Obligatoria. Porque el nacimiento de nuevo no lo da el hecho de que yo me reúna en una iglesia, o que lea la Biblia, o que asista en un servicio, preste mi servicio en tal cosa, en tal área. El nacer de nuevo implica realmente que hubo un encuentro de esa persona con el Cristo crucificado en la cruz del Calvario, y que luego en su resurrección le ha hecho levantarse de la muerte, y que la simbología de esto es el bautismo. Nacer de nuevo es realmente la experiencia que nos lleva a la presencia del Espíritu Santo, que es quien nos ayuda en esta vida nueva. ¿Realmente he nacido de nuevo? Es una pregunta que deberíamos hacernos, porque la manifestación de ese nacimiento es como, imagínense, mire, yo le aseguro, hermanos queridos, por favor, créame que no estoy mintiendo. De verdad, yo sé que a lo mejor usted me da mi cara, pero es que no sé, mira, pero créame que no estoy mintiendo. Cuando yo nací no medía casi 2 metros. Cuando yo nací casi no sabía hablar. No sabía hablar. Cuando yo nací no soy como soy ahora. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nosotros vamos en un proceso en el cual tiene que haber una evidencia, gracias, de que Dios está en nosotros. La nueva naturaleza no es una mejor versión de mí, es la naturaleza de Dios en nosotros. Entonces, lo de Dios debe comenzar a manifestarse. Y por eso entramos en restauración, porque lo de Dios no se estaba manifestando en nosotros, no como debería de ser. Esta es la gran oportunidad que Dios nos da. Y a través del Sermón del Monte, cuando empezamos a leer y empezamos a ver las bienaventuranzas, y empezamos a leer cada enseñanza, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Pero cada enseñanza Jesús le ponía una advertencia. Una advertencia. Por cuanto estamos en esta naturaleza donde el proceso no se ha completado, y siempre tenemos que vivir con una advertencia. Así como usted ve letreros que dice, ojo, no pase, o cuando hay un letrero, un tablero eléctrico y dice, cuidado,
peligro, alta tensión. O mire, cuidado si perfora aquí, hay una tubería de gas. Jesús da advertencias a sus discípulos. Mira, esta verdaderamente es la nueva naturaleza. Todos los que han nacido en mí, así han de vivir. Todos los que me siguen, así han de manifestar mis virtudes de esta manera. Pero cuidado, ojo, cuidado. Cuidado si tu sal se hace insípida. Ojo, cuidado. Cuidado si tu luz se esconde. Ojo, cuidado. Cuidado si tu ojo te hace pecar. Ojo, cuidado. O sea, hay una advertencia porque hay un proceso que sigue cada día. Y que nosotros como creyentes tenemos que estar conscientes que a menos que nosotros entendamos y nos pongamos de acuerdo con Dios, y ahí lo dice el Señor, ¿se acuerdan Isaías? Venid luego y pónganse de acuerdo conmigo. Ponte de acuerdo conmigo. Necesito que te alinees conmigo. Dios nos dice, hermanos, en este tiempo, necesito que ustedes se alineen conmigo porque los tiempos están cerca. Porque esto no es un juego. Y todos nos necesitamos. Qué increíble, mis hermanos. Siempre me llama mucho la atención que Jesús escogió a 12 discípulos. Pero entre ellos estaba el que le iba a entregar y Jesús lo sabía. Y aún así estaba allí entre los 12. Tenía que ser íntimo, tenía que ser cercano. Pero lo increíble de esto, mis hermanos, es que estos 12 no tenían las mejores características. No eran el Dream Team de la época. No estaban en el hall de la fama, no eran los mejores. Eran hombres con profundos problemas. Y a pesar de que el Verbo vivo estaba con ellos, Jesús mismo estaba con ellos, porque usted sabe que uno piensa que depende de la calidad del maestro que esté con uno, uno va a ser mejor o no, o al contrario, pero no es así. Jesús, el maestro de los maestros, aún estando con ellos, estos hombres seguían manifestando sus problemas y conflictos internos. A tal punto, hermanos, que en Mateo capítulo 15, o Mateo, para ver, déjenme ver un momentico, ver acá. No, Mateo 17. Mateo 17, 17. Dice lo siguiente Jesús. Y ya este es el tercer año del ministerio de Jesús. No fue al principio. Fue el tercer año de su ministerio. Jesús dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. Wow, hermano. ¿Usted qué está hablando? ¿Los fariseos? ¿Usted cree que está hablando de los fariseos? Está hablando de sus discípulos. ¿Qué le parece? Está hablando de sus discípulos. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Wow. Hermano, yo leo eso y me pongo en ese espejo y se me caen las medias. Porque yo pienso, wow, Señor, ¿cuántas veces habrás dicho eso de mí? Cuando me pongo terco, cuando me pongo obstinado, cuando me encierro en mí mismo. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios habrá dicho, el Señor habrá pensado? Sin embargo, mis hermanos, a pesar de esto, eran sus discípulos. Entonces dice Juan capítulo 13, un versículo precioso, hermanos, por cuanto Jesús tenía a sus discípulos, pero a pesar de su manera de ser, él sabía que la obra que
Espíritu Santo en ellos iba a ser esa parte transformadora que ellos necesitaban. Y por eso es que usted y yo tenemos esperanza. Tenemos esperanza, hermanos queridos. Dice Juan capítulo 13, cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, esto pasó momentos antes de haber sido arrestado. Dice, versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, horas antes de que Cristo haya sido crucificado, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. ¿Sabe qué gran amor? Qué gran amor de Dios. Qué cosa tan extraordinaria que Dios, a pesar de cómo soy, me siga amando y lo va a hacer hasta el fin. Eso quiere decir que no me va a dejar ni abandonar. Eso quiere decir de que Dios no deja inconclusa ninguna de sus obras. Pero ¿sabe una cosa, hermano querido, hermana, que estamos acá todos juntos? En la medida en que mejor lo comprendamos y nos dispongamos, vamos nosotros realmente, como decía el apóstol Pablo, a ser sus colaboradores. No solamente somos colaboradores en el servicio, es que primero tenemos que ser colaboradores en la manera en que Él quiere transformarnos a su imagen y semejanza. El Sermón del Monte, hermanos. No sé cuánto usted ha visto el Sermón del Monte. No sé si usted lo sigue o no lo sigue. No sé si usted lo ve una vez solamente o lo repite. Si lo lee. No sé qué está aprendiendo de eso. Pero le digo, mis hermanos, que a mí me cuesta. A mí me cuesta. No es fácil. Y veo que los momentos en que más el Señor trae esta transformación, cosas en mi vida, cambios, es porque realmente mi naturaleza comienza a ser tocada. Hermanos, el Señor está aquí. Y el Señor, mis hermanos, nos ama con un amor inalterable. Dios te escogió a ti. Dios me escogió a mí. Y Dios no está buscando una perfección donde usted y yo no nos equivoquemos. Dios está buscando una perfección en que su amor, la percepción que tengamos de cómo Dios me ama, sea capaz de sanar mis heridas, sea capaz de levantarme, sea capaz de ir hasta lo más profundo de mi ser, de mis huesos, e impartirme su naturaleza divina que es inquebrantable. Es Dios en nosotros el que nos levanta y no nos permite caer. Pero ¿cómo vemos ese amor? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo entendemos? Este amor no es humano. Y no tengo que hacer nada para ganármelo. No tengo que hacer buenas obras. Sino que a Dios le plació amarnos. Qué increíble, hermanos. O sea, yo no merecía ese amor. Yo no merecía estar aquí. Yo no merezco estar aquí, hermanos. Sencillamente Dios me amó así como lo ama profundamente a usted. Pero en la medida en que somos más conscientes de cómo Dios me ama, más sanos, más libres vamos a ser. Porque si lo amamos, ¿sabe lo que va a ocurrir? Cuando el amor de Dios es profundo en nosotros,
¿Sabe lo que va a pasar, hermanos queridos? Lo que va a pasar es que lo vamos a obedecer. A obedecer. La obediencia es una expresión de amor. ¿Y sabe qué otra cosa va a pasar? Si este amor es profundo, el amor de Dios en mí, así lo veo, así lo interpreto, lo creo, que mi fe va a ser fuerte y firme. ¿Cuánto realmente nosotros, hermanos, esta restauración, estamos viviendo este amor? Ya es un amor, mis hermanos, que comienza a un cambio de naturaleza. ¿Y sabe qué pasa cuando mi naturaleza comienza a cambiar? Mi orgullo y mi ego se debilitan. Por eso dice su palabra que por sus llagas somos sanos. Porque el amor que fue derramado en ese sacrificio voluntario, viene a ser un bálsamo a nosotros, a nuestro corazón. Y ya no hay pasado ni recuerdo que pueda seguir hiriéndonos, porque el amor de Dios, su naturaleza, comienza a ser todo lo que nosotros necesitamos que sea. Todo, hermanos queridos. Este amor, este sermón del monte, es un reflejo de cuánto Jesús nos ama. Pero su amor en nosotros no se ha perfeccionado. Nosotros más que nunca necesitamos volver al amor del Señor. Pero no un amor de sentimientos, sino a un amor, hermanos, al amor verdadero que nos sana, que nos libera, que nos transforma. Todo lo que Dios hace, lo hace por amor. Aún, mis hermanos, todos los talentos que podamos tener, que Dios nos los dio, no fuimos nosotros los que fabricamos los talentos. Todo el talento que usted tiene, todo lo que usted adquirió, todo viene de Dios. Y por amor, Él lo hizo y se lo dio. Por ese amor, hermanos. Quiero finalizar con esto. En Primera de Juan, la primera carta de Juan, de verdad que Juan, mis hermanos, le digo, estas cartas son una manera muy fuerte de vernos en un espejo. Mucha gente dice, bueno, la Biblia es un espejo. Si usted quiere saber cómo está espiritualmente, vea las cartas de Juan. Vea la carta, sobre todo la primera carta de Juan. Véala. Yo esa la veo y la cierro. O sea, wow, Señor. Wow. No puede ser. ¿Qué hace uno cuando uno se da cuenta de qué tan lejos puede estar uno de la imagen que debería ser en uno? Bueno, quebrantarse y pedir a Dios, ayúdame. Ayúdame, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, porque todavía, Señor, mi naturaleza humana está vivita y coleando y más fuerte que nunca. Ayúdame, Señor, ayúdame. Ayúdame, por favor. Y por eso clamamos. Todas las mañanas la iglesia está conectada de 6 a 7 de la mañana, de lunes a viernes, en un clamor. Y ha sido difícil, hermanos, entrar toda la congregación en ese tiempo de clamor. Exceptuando los hermanos que tienen problemas para conectarse, dificultades con las redes, con el internet. Pero ha sido difícil, hermanos, encontrar un tiempo juntos para clamar. ¿Por qué vamos a clamar? Porque cada vez que abrimos el libro y vemos el rostro, nuestro corazón reflejado en el libro, nos damos cuenta que todavía estamos muy lejos de él. Que estamos lejos de ser realmente ese pueblo, esa iglesia que él viene a buscar. Sana, santa, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante.
que las cosas no son como yo las pinto, como yo las creo, que no es mi mundo interior, particular, privado, el que va a prevalecer, sino es lo que Él dice y lo que Él está manifestando, si es que lo estamos escuchando. Ay, qué increíble, hermanos. Queremos un mensaje de motivación. Busca el amor de Dios. No hay forma más grande de motivación que el amor de Dios. Y aquí en esta carta, hermanos, dice en el capítulo 4, un versículo que todos conocemos. Vamos a leer desde el versículo 16. Primera carta de Juan, capítulo 4, desde el versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Escuche bien esto. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Por favor, preste mucha atención a estas palabras, porque aquí está hablando el futuro que nos viene. Esto es escatología. Pero está hablando del amor, hermanos. Está hablando que el amor en nosotros, cuando se perfecciona, o sea, cuando el amor logra transformar nuestro carácter. La palabra perfección es la palabra madurez, completo, algo que está completo, que ha madurado. Esa es la palabra perfección que dice ahí. Se ha perfeccionado el amor. O sea, el amor en mi vida, derramado por el Espíritu Santo, día tras día me va perfeccionando a amar, no solamente cuando estoy de buenas, sino en la adversidad, que es cuando el amor realmente tiene su mayor fuerza de crecimiento, es en la adversidad. Porque no hay mérito cuando yo amo y todos me aman. Eso es sabroso, es bonito, es lo deseable. Pero el amor a los enemigos, el amor a la adversidad, como termina el capítulo 5, como fue la charla de nuestro hermano Wilson la semana pasada, ese amor es el que termina perfeccionándonos. Y por eso es que el mundo reconoce a una iglesia. ¿Cómo? Porque en la adversidad sigue amando, sigue permaneciendo. Esto es lo que hace que el mundo diga, wow, son distintos, son diferentes. Este no busca darle la cachetada al otro. Este no busca ponerle la trampa al otro. A pesar de llevar el daño, de recibir el agravio, sigue amando, sigue perdonando, sigue aceptando. Este es el amor que la iglesia tiene que empezar a leer y a interpretar. Nosotros, dice el apóstol, hemos conocido este amor y lo creemos. ¡Wow! Se ha perfeccionado en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, cuando los libros sean abiertos. Lo importante es que tu nombre y mi nombre estén inscritos en el libro de la vida, porque el que no esté inscrito en el libro de la vida no va a estar con Dios, va a la condenación eterna. Qué importante. Pregunta, ¿he nacido de nuevo? Segunda pregunta, ¿mi nombre está inscrito en el libro de la vida? ¿Verdaderamente mi nombre, puedo decir que mi nombre está inscrito? ¿Qué pasa si hoy partimos de este mundo? ¿Cuánta gente estaba llena de sueños, de planes y proyectos y ya no están? Y este virus ha venido a mostrar una vez más la debilidad del hombre. La fragilidad que somos. En el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros. ¿Dónde, hermanos? En este mundo. Este es el sermón del monte. Pues como Él es,
así somos nosotros en este mundo. O sea, porque vivimos como Jesús vivió en este mundo, nosotros tenemos esta confianza. Este es el Sermón del Monte. Por eso es que es tan importante la enseñanza del Sermón del Monte para cada día. No es un versículo que yo leí y ya paso al siguiente. Es que me quedo allí a repasar y a dejarme transformar por medio de este amor divino. Cuánto Dios te ama. Cuánto Dios te ama. Cuánto sabes que Dios te ama. Cuánto tú reconoces que Dios te ama, que no te ha dejado solo ni sola, que no te ha abandonado, que a pesar de las circunstancias que vives, su amor es inalterable. Su amor no es el amor humano. El amor humano es imperfecto. El amor humano no importa, no se complementa. Si las cosas quedan a medias, pues quedaron a medias. No, así no es el amor de Dios. Él los amó hasta el fin. Hasta el fin, dice la palabra. O sea, Dios te ama hasta el fin. Dios es capaz de hacer cosas que tú ni te imaginas por ti. Porque tú vuelvas a Él. Porque volvamos a Él. Porque experimentemos este amor. Esto es lo que transmite el Sermón del Monte. Tengamos confianza en el día del juicio. Avanzamos. ¿Qué vendrá, Señor? Mira lo que está pasando. Vendrán pestes, situaciones, hambre, terremotos, volcanes, tsunamis. Pero hay una confianza. Ya va. Esto va a pasar. Viene el día del juicio. Pero vendrá después cielo nuevo, tierra nueva. Eternidad. Una eternidad. Pero el amor genera la confianza. El amor combate la preocupación, la ansiedad. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Tercera pregunta, ¿a qué le tiene usted miedo? ¿Qué teme? ¿Cuál es su preocupación? ¿Qué le angustia? ¿Qué le preocupa? ¿La comida? ¿Tiene miedo a la muerte? ¿Qué le preocupan sus hijos? ¿Su hogar? ¿Qué le está a usted provocando miedo? ¿Soledad? ¿Falta de aceptación? En el amor, en el perfecto amor de Dios, no hay temor. No hay temor. Sino que este amor se ha perfeccionado. El perfecto amor. Es tiempo, mis hermanos. Es tiempo de que nosotros vengamos con el corazón dispuesto a pedirle al Señor, Señor, quiero conocer de este amor. Necesito conocer el amor que te llevó por mí sin merecerlo a entregar tu vida por mi rescate, por la salvación eterna de mi alma. Necesito ese amor que me da la seguridad, la confianza, que quita todo complejo, que quita todo castigo, que quita todo aquello, Señor, que desdibuja tu rostro en mí.
Necesito ese amor, Señor. El sermón del monte. El sermón del monte. Todo lo que la vida cristiana representa para nosotros, los discípulos, los que seguimos a Jesús y los que quieren seguir a Jesús y los que aún sin conocerlo quieren seguirlo, porque saben que el final de su vida, de las consecuencias de lo que están viviendo y haciendo, no van a ser para nada de provecho. Dios nos está ministrando para que ese amor cambie nuestras vidas. El amor debe perfeccionarse en ti y en mí. Y esta perfección no tiene nada que ver con lo que hagamos, sino en lo que somos. Este amor tiene que ver desde lo profundo de nuestra identidad, de nuestro carácter, de nuestra manera de ser. El amor de Dios. Necesitamos desesperadamente, como ese bálsamo, sentirnos amados, aceptos, apreciados, valorados por el amor de Dios. Por eso que Dios dice, aunque tu padre y tu madre, o sea, el padre y la madre representan los amores más íntimos y cercanos de un ser humano. El padre y la madre. Y Dios dice, aunque ese amor que aún representa lo más íntimo que puede tener un hijo, llegase a fallar, llegase a estar ausente, llegase a estar vacío para ti, aún con todo, yo te voy a recoger, yo te voy a amar, yo te voy a limpiar, yo te voy a purificar. Y no hay nada que nosotros necesitemos fuera de ese amor divino que nos pueda a nosotros hacer sentir que no valemos nada. Dice la Biblia, sea el hombre mentiroso y Dios veraz. Y si Dios ha prometido estar contigo, Él cumple lo que promete.